Sí, buenos días a todos y a todas los que se han conectado. Gracias por conectarse. Vamos a empezar con esta conferencia, con la actividad de hoy. Y tenemos como invitados al licenciado Juan José Troche y a la licenciada Lisel. Antes de pasarles, ¿verdad? La parte de ellos, que ellos son los que van a estar dictando esta conferencia muy interesante. Les voy a decir a los estudiantes que durante la conferencia van a ver un registro de asistencia, así que no lo hagan por el chat, tienen que abrir, ¿verdad? El documento y ahí entonces registrar su asistencia. Bien, así que los saludamos a todos. El licenciado Juan José Troche, lo tenemos conectado, ya mismo veremos su carita. Tiene un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Y desde el 2000 ejerce como abogado, licenciado. Ya en el 2000 trabajó como defensor legal en la Sociedad de Asistencia Legal de Puerto Rico, en las oficinas de Bonito, Bayamón y San Juan. Y en el año 2003 al 2012 se desempeñó como abogado en la práctica privada. Tiene estudios en emergencias médicas y se graduó como técnico de emergencias médicas. Ya entonces en el año 2010 tomó cursos de lenguaje de señas, el básico, el intermedio y el avanzado. Y en el 2013 regresa nuevamente a la Sociedad de Asistencia Legal en la oficina de Humacao hasta el presente. Así que desde la oficina de asistencia legal ha tenido y tiene la oportunidad de seguir desarrollando este proyecto que se llama SAL por los sordos, servicios orientados a la representación y defensa de los sordos, que es uno de justicia social y desde el cual se logró aprobar política pública a favor de la comunidad sorda de Puerto Rico. Otro de nuestros recursos es la licenciada Lisel Costa, tiene un bachillerato en administración de empresas, especializada en mercadeo de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y desde el 2000 es abogada y defensora legal en la Sociedad para Asistencia Legal y específicamente SAL para los sordos. Así que damos de verdad muchísimas gracias a estos dos excelentes recursos. Un honor para nosotros en UPR Carolina tenerlos como recursos y que hayan sacado de su tiempo para seguir, ¿verdad? Orientando a toda la comunidad sobre esta situación. Así que sin más preámbulos, pues dejo entonces al licenciado Juan José Troche. Saludos. Quita el mute. Ah, ok. ¿Entendieron algo? ¿No entendieron? Yo sé que tienen las cámaras apagadas, ¿verdad? Y por las instrucciones, ¿verdad? Del chat, pero no leyeron las palabritas chiquitas de cuando le hicieron la invitación que necesitaba un intérprete para poder entender la conferencia. No hay intérprete aquí de señas. No. Pues mira, buenos días, ¿verdad? A todos. A mí me gusta por lo regular comenzar las conferencias así. ¿Por qué? Porque es lo más representativo que se puede hacer de lo que enfrenta a una persona sorda día a día en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Que estamos hablando ahora, vamos a hablar hoy de un tema que casi nunca se habla, ¿verdad? En nuestro país.
Y es sobre la comunidad sorda, ¿verdad? Porque tenemos ahora que enfrentar y a trabajar con un grupo de un grupo de personas y profesionales puertorriqueños, ¿ok? Igual que usted, igual que yo, pero hablan otro idioma en Puerto Rico mismo, ¿ok? Aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Pues bueno, yo antes de proyectarle, ¿verdad? Y presentarle la presentación que tenemos, ¿verdad? Voy a cogerme 5 minutitos, voy a hacerlo breve, se lo prometo, porque yo tengo que dejarle saber, máxime que estamos hablando hoy, ¿verdad? En la academia, en la universidad, de donde yo también salí, y esos salones de clase, pues a mí me enamoraron porque me permitieron, ¿verdad? Aprender lo que hoy en día, pues estamos haciendo, ¿verdad? Pero esto no era una meta en mi vida. Esto que estamos haciendo ahora mismo con la compañera Lizel Costa en la Sociedad para Asistencia Legal no era una meta en nuestras vidas profesionales de que yo no me preparé para abogado para defender a la comunidad sorda ni defender, ¿verdad?, comunidades más marginadas o vulnerables. La vida, ¿verdad?, me llevó por unos caminos y empieza con una situación bien trágica, como con la muerte de mi hermana más pequeña, que falleció en un accidente de tránsito en el año 2000, eso pasó en el año 2007, 2006, 2007. Sí, y se iba a graduar de la universidad, el mismo bachillerato que están haciendo ustedes. Un bachillerato en la universidad, ella iba después a estudiar Derecho, se graduó, gracias a Dios, y se fue a celebrar con su novio. Y en la celebración, pues tienen un accidente de tránsito y ambos mueren. Y así de impactante empezó este proyecto, ¿verdad? De uno tener ese sufrimiento en el corazón y no saber cómo bregar con estos, con esa depresión que llegó así como cuando uno compra taquillas, ¿verdad? Para hacer filas más rápido como en Disney. Así llegó la depresión a mi casa, bien fast track. Fum, de un minuto para otro minuto. Y eso, ¿verdad? No le voy a hacer el cuento largo, pero eso a mí me motivó, ¿verdad? Por otras razones, en un caso que tenía, a yo estudiar emergencias médicas, ¿verdad? Porque pues de esa manera, pues para mí fue como terapéutico, ¿verdad? El poder hacer turnos, el poder ayudar a otras personas. Eso a mí me sanaba, ¿verdad? Y me alegraba el corazón. Con la casualidad que no sabía que me esperaba un cambio en mi profesión legal. Porque de momento aprendí, fui a la universidad EDP University, me becaron, porque les dije, ¿verdad?, que yo lo estaba haciendo terapéuticamente, por yo bregar, ¿verdad? No, yo le dije que yo no quería bregar la depresión de una forma diferente, ¿verdad? No tomando pastillas o lo que sea, a pesar de que, ¿verdad?, en salud, ¿verdad?, en salud mental, sí, también, ¿verdad?, hay tratamiento farmacológico, no piensen que yo los estoy, ¿verdad?, desacreditando o esas cosas, pero yo en particular aproveché la academia a modo terapéutico. Y ya verán por qué les digo esto. Posteriormente, pues estudio técnico de emergencias médicas y cuando me graduó, revalidé, me llega una carta en el año 2009 diciéndome, usted sabe que ahora el gobernador Luis Fortuño cambió la ley que regula a todos los paramédicos y ahora todos tienen que aprender lenguaje de señas básico para poder tener licencia. Y yo dije, y adiantre, esa fue mi primera reacción. ¿Por qué? Pues porque soy un eterno estudiante, ¿verdad? De horas de educación continua como abogado, horas de educación continua como técnico de emergencias médicas, las horas que tengo que atender a mi niña menor que está en primer grado, que también tengo que aprender a sumar y a materia restar y todas esas clases. Y de momento también 30 horas más ahora de lenguaje de señas. Pues fui a mi clase por el compromiso que tengo, ¿verdad?, con mi licencia de técnico de emergencias médicas. Y cuando llego a mi primera clase me doy cuenta que yo no sabía nada de los derechos de una persona sorda, siendo yo abogado. Y yo me sentí bien mal en esa primera clase porque de momento el profesor me hablaba de los sordos, que son brillantes, que tienen mucha capacidad, que tienen un lenguaje precioso, y de momento yo decía, diantre, mi escuela de derecho a mí no me preparó para yo defender a estas personas. Mi escuela de derecho a mí no me enseñó estos derechos y cuando empiezo a buscar me doy cuenta es que no hay política pública hacia la comunidad sorda. O la que hay no es apropiada o no está bien enfocada, o la que hay tampoco se implanta. Y entonces se empieza a dar una serie de situaciones que empezamos a relacionarnos, ¿verdad? En la medida en que empezamos a aprender lenguaje de señas, empezamos a relacionarnos con la comunidad sorda y empezamos a darnos cuenta que estábamos mal, que estábamos haciendo las cosas mal.
y fue momento de repensar el problema, de repensar los servicios y de irnos atrás de nuevo a dónde fue que empezó el problema para entonces venir acá, ¿verdad?, a revisar y a arreglar. Ha sido un proceso bien difícil, largo, pero gracias a Dios hemos tenido éxito, ¿verdad? Y la compañera ahorita les va a expresar de qué se trata. ¿Y por qué les hago este cuento? Porque pienso que gobernar es una gran responsabilidad. Administrar, gobernar, regular, generar política pública es una gran responsabilidad y no debe quedar al arbitrio de situaciones arbitrarias que pasan en la vida, como por ejemplo que a mí se me muera mi hermana y que de casualidad yo haya empezado a estudiar técnico de emergencias médicas y de casualidad se enmendó la ley para que ahora todos aprendamos lengua de señas y casualmente de momento, pues obviamente empezó un proyecto de Sal por los Sordos, que ahorita la compañera le va a explicar de qué se trata, ¿verdad? Y más formal e institucionalizado, donde se empezó a promulgar política pública cuando el derecho no debe operar así. O sea, debe operar, las comunidades deben, deben ser atendidas automáticas por nuestros gobernantes, deben conocerse, ¿verdad?, las necesidades, enfocados, ¿verdad? Y es parte de nuestra responsabilidad porque mm, somos nosotros los oyentes los que tenemos que abrirle, ¿verdad?, oportunidades y espacios a esta comunidad sorda. Y con este preámbulo, ¿verdad?, pues voy a comenzar, les voy a presentar aquí, les voy a poner una presentación, perdónenme lo que debo decir. Me dicen, por favor, si la ven, si no la ven, pues me gritan, ¿ok? Por lo menos sí, se ve, ok. Está, sí. La que grande está, ok. Así es que se llama nuestro proyecto, ¿verdad? Esta conferencia se llama La Comunidad Sorda de Puerto Rico, su cultura, la perspectiva y el acceso a la justicia, ¿verdad?, del programa Sal por los Sordos. Vamos a empezar con los datos. Este es el primer problema que enfrenta la comunidad sorda en Puerto Rico. El primer problema que enfrenta la comunidad es que no hay unos datos específicos, concretos, actualizados, de suerte que se sepa cuántos son especialmente la comunidad sorda en Puerto Rico, dónde están por áreas geográficas. Hay unas iniciativas en el Instituto de Estadística, pero no son estadísticas que están formalmente, ¿verdad?, establecidas. El primer dato que tenemos formal se hizo en el 1974, se hizo por el Departamento de Salud y se contabilizaron unas 97.962 personas sordas. O sea, eso estamos hablando de aproximadamente casi más de 40 años atrás, ¿verdad? Y entonces, así las cosas, el único dato más exacto que tenemos es en el censo de los Estados Unidos, de donde ellos sí, por cabeza ahí fueron en las comunidades, ¿verdad? Cada 10 años se hacen censos para ver cómo se movieron las poblaciones, las comunidades, ¿verdad? Y ver las necesidades y asignar fondos y establecer políticas públicas, ¿verdad? Pues ese censo del 2000 contabilizó 150,000 personas sordas. Eso es un número que llama la atención, es un número grande de puertorriqueños y se entiende que al día de hoy, hace como 10 años atrás iba como por 189,000 personas y se entiende al día de hoy que deben estar entre los 200 a las 220,000 personas en la comunidad sorda en Puerto Rico. Si lo sacamos numéricamente, en porcentaje, estamos hablando que eso es prácticamente un 5% de la comunidad de los puertorriqueños, de nuestra población puertorriqueña. Es un 5% y hablan otro idioma. En Puerto Rico hay 3 idiomas. Estamos hablando del español, del inglés, que son 2 reconocidos oficialmente, y el tercero, que es el lenguaje de señas. Un idioma que no está reconocido, ¿verdad?, formalmente todavía por Puerto Rico, a pesar de que sí existe, es la lengua materna de la comunidad sorda, ¿verdad? Y falta mucho, ¿verdad? Hay muchos países que han elevado ese derecho del lenguaje de señas, lo han elevado a derecho constitucional, porque qué cosa más digna que una persona se pueda comunicar y sea tu idioma, o sea, empezando por ahí, ¿verdad? Y hay, ¿verdad?, unos malos enfoques, pero obviamente pues hemos ido repensando todo este problema. Lamentablemente en Puerto Rico, yo le llamo que no existe política pública, porque sí existen leyes, hay unas intenciones de política pública, pero la verdad es que no se cumplen al 100% con la comunidad sorda y eso ha generado que obviamente esas legislaciones, al estar mal enfocadas, estar mal redactadas, que no van de acuerdo, ¿verdad?, con la cultura sorda, que eso vamos a estar hablando ahora un momentito, ¿qué es eso? Definitivamente,
la situación es que ciertamente es lo mismo de no tener política pública cuando tú no aplicas, ¿verdad? La ley, no asignas los fondos, no asignas, ¿verdad? Ese servicio, estás completamente desconectado. Y en Puerto Rico se ha generado, lamentablemente, una dejadez gubernamental en cuanto a esta comunidad sorda que ha provocado un discrimen sistemático, continuo, ¿ok? Y, y, y es bien triste, ¿verdad? Porque es un discrimen como que esa es la norma, o sea, la norma es el discrimen y no la atención. Y entonces, pues, ¿verdad? ¿Por qué yo le empecé como empecé? Porque precisamente la responsabilidad de nuestros gobernantes es esa, conocer las necesidades de nuestro pueblo y enfocar los mayores recursos que puede el Estado a esas comunidades, ¿verdad? Y esa debe ser, ¿verdad? La meta. Pero pues en la comunidad sorda, un problema grande que enfrenta esta comunidad es, y lo digo, ¿verdad? Con mucho respeto, es que de las primeras barreras que enfrenta la comunidad sorda de Puerto Rico es la ignorancia de nosotros los oyentes sobre la sordera, sobre su cultura y su integración, ¿verdad? Y en eso, pues también nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? ¿Qué es la sordera y su perspectiva, ¿verdad? Pues mira, obviamente, ahora les pregunto, ¿verdad? Dando una pausa, eh, por lo regular, el oído es como un órgano desconocido y desatendido. Porque, por ejemplo, a que todos nos hemos hecho una limpieza dental y hemos ido, ¿verdad?, a nuestros dientes y nos atendemos cada 6 meses y hacemos la limpieza. Yo que uso espejuelos, tengo que ir a hacerme el examen de la vista, casi todo, ¿verdad? Porque son de los órganos que más importantes, pero el oído, como que a Dios bien gracias. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo un examen de audición? O si se lo ha hecho algún momento en su vida, ¿verdad? Pues mire, déjeme decirle que el oído es obviamente el órgano responsable de la audición y del equilibrio. Eso cuando una vez está congestionado, que se siente así como mareado, lo que fuese, ¿verdad? Eso es parte, sí, del equilibrio y el nivel, ¿verdad?, de presiones que uno tiene en esas cavidades. El oído, por lo regular, ¿verdad?, se divide en 3 zonas que lo vamos a ir viendo en un videito que le voy a presentar ya mismito, ¿verdad? Pero tenemos el tiempo limitado hoy, tenemos 1 hora y media y pues tengo que ir dando un poquito rapidito. Pero se define la sordera, ¿verdad?, como aquella pérdida de audición lo suficientemente severa como para no poder entender una conversación hablada con o sin el uso de prótesis auditiva, entiéndase el audífono, ¿verdad? Que a veces pensamos, pero tiene un audífono, él escucha. No necesariamente, ¿verdad? Eso lo van a ir viendo ahora en un video que yo le voy a presentar, ¿verdad? En esas. Les puedo dejar saber que los orígenes de la sordera pueden ser congénitos o adquiridas, ¿verdad? La mayoría en Puerto Rico son congénitos y es interesante porque el 90% de los sordos, según las estadísticas que hay, el 90% de las personas sordas y sordos en Puerto Rico nacen de padres oyentes. ¿Ok? Y eso es otro problema que hay de política pública porque los papás entonces no aprenden lenguaje de señas. El niño también tiene una identidad como persona sorda que tiene ese lenguaje. Es un tema bien complicado que afecta en cada instancia a niveles de la vida de ese ser humano y de ese desarrollo, ¿verdad? En distintas etapas, desde que es bebé, académica, de verdad, estudiantes, universitario, laboral, en el amor, en la familia, en todo. O sea, afecta en todos los niveles, ¿verdad? Y si no tenemos unas políticas públicas apropiadas, pues definitivamente esa persona sorda no va a poder tener la misma oportunidad que tiene un oyente, ¿verdad? De nosotros poder desarrollar todas esas habilidades y desarrollarme como lo que la Constitución me garantiza, que se respete mi dignidad, ¿verdad? Que eso es inviolable. Entonces, pues obviamente, congénito, pues tiene unos problemas ya, ¿verdad? Hereditarios o patológicos, ¿verdad? Que nace formalmente ya con ellos. Y adquirida, que puede ser por alguna enfermedad o accidentes después del nacimiento. Y esto es un punto importante porque depende de cuándo es el momento en que usted quedó sordo o qué tipo de sordera es, que entonces depende de la perspectiva de la sordera que usted vaya a tener, ¿verdad? Y le explico un poquito más adelante. Importante, ustedes jóvenes que van a ser madres o los que son madres, los que son padres ya o los que van a ser padres, ¿verdad? Que la adquirida puede ser por exposiciones al ruido,
¿verdad? Ese boceteo que hoy en día se habla por ahí, estar escuchando, ¿verdad? Con los mismos, ay Dios mío, Audífono. audífonos, gracias. Con los mismos audífonos ahí en niveles altos, ya ustedes van a ver lo que ya mismo lo que es un cilio, ¿verdad? Y también importante, las infecciones de oído no atendidas. Una infección de oído no atendida también puede generar sordera. Y lo que implica, ¿verdad? Generar sordera se entiende por los ENT que más de 7 infecciones en un mismo año con un niño es un asunto que tienes que atender ya médicamente un poco más, ¿verdad? Por lo regular, los niños son propensos a las infecciones de oído y es porque todavía en el canal auditivo no tiene una curvatura, están derechos y eso obviamente le hace tener más acceso a otros cuerpos distintos a los adultos que tienen una curvatura que, ¿verdad? Ayuda a que no entren, ¿verdad? En ese aspecto. Pero sí, hay que atenderlo, ¿verdad? Bien importante esto. Dentro de la perspectiva de una persona sorda, siempre, 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 eso es algo que lo escucho siempre, y por muchos años son conocidos como personas sordomudas, ¿verdad? Pues yo quiero dejarles saber, ¿verdad? Con mucho respeto a todos, que el término de decirle a un sordo que es sordomudo es para el sordo es una ofensa. Para el sordo es un término discriminatorio, ¿verdad? Y no es el término propio para definir a una persona sorda o referirse a una persona sorda, ¿verdad? El término correcto es sordo, punto. ¿Ok? Tan sencillo como eso, sordo o sorda, ¿ok? Y esto es sencillo. Obviamente, el problema radica en la pérdida de audición y no en el sistema vocal. Ellos tienen cuerdas vocales, ¿verdad? Y pueden hacer gemidos guturales, pueden hasta verbalizar palabras, algunos hablan, ¿verdad? Pero y vamos a estar viendo por qué es que se da ello, ¿verdad? Se entiende, ¿verdad? Que la sordera es de la mayoría de todas las diversidades funcionales, es una de las que más aflige al ser humano, ¿verdad? Y también es uno de los más incomprendidos de cómo es que funciona, ¿verdad? Y obviamente se le conoce a la sordera como el impedimento invisible, ¿verdad? Y es porque por lo regular nosotros como seres humanos, ¿verdad? Desarrollamos unas empatías naturales, que tú ves una persona que va en silla de ruedas, pues uno trata de ayudarlo, abrir una puerta, ser amable, ¿verdad? Como ser humano. Ves una persona ciega y a lo mejor pues puedes asistirlo, o sea, y pues podemos tener esa empatía, pero en cuanto a la comunidad sorda, lo, no tiene ningún problema, o sea, físico. Pues, tú ves, tienen las orejas, tienen sus orificios naturales, pero de momento cuando vas a entrar en la comunicación, ahí es que te das cuenta que hay un problema de comunicación, ¿verdad? Que no puedes sostener esa conversación hablada, ¿verdad? Por lo regular, y entonces por eso es que se le conoce como el impedimento invisible, ¿verdad? Y bien importante para efectos del sordo, la lengua materna de la comunidad sorda o la lengua nativa de la comunidad sorda es el lenguaje de señas. Y así está protegido en particular por la leyada, ¿verdad? Y también los derechos a que se le garantice, ¿verdad? Esa comunicación efectiva. En Puerto Rico se da una situación que por esa misma falta de implantación formal de, ¿verdad? De política pública hace que ciertamente estemos, que no tengamos, ¿verdad? Un norte, una perspectiva, ¿verdad? En particular de cómo es que si que educamos al sordo, si le vamos a enseñar señas, si va a hablar o no va a hablar, ¿verdad? Precisamente esa falta de política pública es lo que abona y trae este problema, ¿verdad? Porque entonces, el, no necesariamente todos los sordos en Puerto Rico saben lenguaje de señas, ¿verdad? O sea, hasta dentro de la misma comunidad sorda hay ese mismo problema. Le voy a dar un poquito esto hacia adelante, dependiendo de la perspectiva de la sordera. Hay sordos, ¿verdad? Que tienen pérdida auditiva leve, moderada, severa. Hay lo que se conoce como los sordos profundos, ¿verdad? Que no escuchan. Está el sordo parcial. Está la sordera bilateral de ambos oídos, de un oído. Puede ser una por sordera moderada, unilateral, puede ser severa, bilateral. Es un mundo, ¿verdad? No hay un solo diagnóstico, ¿verdad? La sordera, y eso es importante saberlo, porque dependiendo de la perspectiva de la sordera que usted va a enfrentar o que usted tiene, es que entonces se atiende va a ser el acomodo razonable que necesita esa persona sorda para poder, ¿verdad? Tener sus acceso a la comunicación. Yo le voy a poner un videito, pero antes de poner el videito voy a explicarle algo aquí
para así avanzar y no quitarle tiempo, ¿verdad?, a la compañera, ¿verdad? Aileen, estamos hasta las 12:30, ¿verdad? Eso es correcto. 12:25 en realidad. 12:25, ok, vale. Puedes coger 5 minutos más. No, ok, vale. Pues entonces, algo que es bien importante que tenemos que tomarlo en consideración es la cultura sorda, ¿verdad? ¿Y qué es eso de la cultura sorda? Ahora mismo por cultura, ¿verdad? No vamos a decir que es que la cultura, pues de que comemos arroz y habichuela, que las navidades son las más largas del mundo, que de momento pues comemos lechón con cuerito. Sí, eso es cultura también, ¿verdad, boricua? Pero esta cultura que estamos hablando es diferente. Es una cultura, ¿verdad?, que es una idiosincrasia interna que trae el lenguaje de señas y esta identidad sorda, ¿verdad?, que es lo que te hace pertenecer a esa comunidad sorda. Por ejemplo, obviamente la persona sorda no suele comunicarse de forma oral, y pues obviamente pues entra a adoptar otro idioma, como lo que es el lenguaje de señas, ¿verdad?, que es un idioma gesto visual corporal, ¿verdad?, aeroespacial, porque se hace en un espacio. Y entonces eso lleva a las personas sordas a tener una identidad propia, unas costumbres y unos valores peculiares que tienden a convertirse en tradiciones, y eso es lo que se conoce como cultura sorda, ¿verdad? Por ejemplo, en idiomas hablados, nosotros ahora mismo, es más, el mejor ejemplo que tenemos ahora mismo, tengo a los compañeros que estamos aquí, yo sé que habemos varios, que está nutrida la conferencia, y de momento no tenemos que tener un contacto visual, ¿verdad? Ahora mismo, porque ustedes me están atendiendo, están escuchando, algunos están tomando notas, otros están tomando screenshots de lo que fuese, ¿verdad? Pero no necesitamos ese contacto visual, ¿verdad? Entonces, cuando tú vas a hablar ahora lenguaje de señas, ahora sí, si fuera una conferencia de sordos, todos tienen que prender sus cámaras y todos tenemos que vernos para poder entendernos y para poder hablarnos, ¿verdad?, entre nosotros. Entonces cambia esa cultura, esa dinámica de lo que es el oyente y lo que es el sordo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los oyentes no estamos acostumbrados a mantener los contactos, la vista. Por lo regular, tú empiezas de momento y te pegas ahí y empiezas a ver una persona fijamente ahí, y lo primero que empieza esa persona es a decirte, pero ¿qué tengo? ¿Qué me pasa? Tengo algo en el pelo, y rápido busca un cristal o un espejo, ¿verdad? Para verse, porque obviamente no es nuestra cultura, ¿verdad?, que nos estén mirando. Pues en la comunidad sorda necesitas ver, ahora es otra, ¿verdad?, otra dinámica. Inclusive, si yo estoy con una persona sorda y yo le aparto mi vista, eso es una indiferencia, es una falta de respeto. Es lo mismo como que ahora yo estoy un oyente y estoy hablando y de momento le hago así a la maestra. Es lo mismo, apartar mis ojos, ¿verdad? Pero son obviamente un cambio cultural por esa identidad, ¿verdad?, de la comunidad sorda. Tampoco nosotros solemos tocarnos mucho, ahora más, cuando estamos ahora mismo en el coronavirus y en el distanciamiento social. Pues en la comunidad sorda el tacto es parte también de la comunicación, ¿verdad? Y pues es un gran reto para los sordos en la pandemia, ¿verdad? Desde el uso de las mascarillas, obviamente, porque muchos leen labios, otros hacen señas, es un idioma que envuelve gestos, ¿verdad? Por ejemplo, mira, esto es una seña, esto es envidioso, así literalmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, pues nos dicen que no nos podemos meter la mano al alto por el coronavirus, ¿verdad? Entonces, pues es un gran reto, ¿verdad? Porque tienes ahora un idioma, ¿verdad?, diferente, y ese es el mensaje que quiero enviarle, ¿verdad?, en cuanto a lo que implica la cultura, ¿verdad?, del sordo. Por ejemplo, un sordo puede estar agradecido del servicio y te puede venir a darte un abrazo de momento y no te conoce, simplemente es por expresártelo, ¿verdad? Y se sustituye, ¿verdad?, el sonido por la luz. Si ahora mismo estuvieran estudiantes sordos aquí, pues uno prende y apaga la luz para que es lo mismo de hacer, bueno, vamos, estamos listos para empezar, ¿verdad? Es un cambio de dinámica, ¿verdad? Y eso es bien importante porque esa cultura hay que tenerla inmersa dentro de los planes, de los servicios y de las legislaciones que se vayan a hacer en la política pública. Hay que contar con la cultura del sordo, ¿ok? Síndrome del sí, bien importante. Pasé esto donde no era, perdónenme. Aquí fue. Síndrome del sí. El síndrome del sí es bien importante que usted los tome en consideración porque, mire, mi compañera me está hablando en señas y me está diciendo, acuérdate del video. Es lo que me acaba de decir para que vean qué es lo interesante del lenguaje, ¿verdad? Voy ahora, le dice sí. Tienes razón, voy a poner el video ahora, pero el síndrome del sí ella se lo va a explicar. Ok, estamos. Pues voy a hacer algo. Voy a darle un stop. No, lo puedes explicar, si quieres explícalo, pero que no te olvides que lo pongas. Ok, no, pues lo seguimos. Vuelvo y lo presento. Okay, aquí estamos.
Pues el síndrome del sí quiere decir, esto pasa en minorías lingüísticas, ¿verdad? Pasa en minorías lingüísticas donde y en los sordos, pues para uno no sentirse como que no entendido, inferior o menor o lo que fuese, ¿verdad? Pues por lo regular, pues uno... no conoces el inglés y alguien te habla y, sí, 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 pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque entonces cuando estamos trabajando en tribunales, cuando estamos trabajando en casos, en situaciones serias, donde el sordo tiene que conocer sus derechos, renunciarlos o reclamarlos o negociarlos y entrar a llegar a unos acuerdos, ¿verdad? Pues es bien importante que el sordo no me haga, y de momento yo está firmando la pena de muerte, ¿entiendes? O sea, que de momento tiene unas implicaciones, ¿verdad? Y uno como profesional pues tiene que saber cómo es esa cultura del sordo para entonces saber, y la compañera y yo hemos estado en situaciones donde hemos estado una hora entera tratando de explicar un solo derecho, ¿ok? Y hasta que no expliquemos eso no pasamos al próximo. Y uno de los acomodos razonables que pedimos en el tribunal siempre es la paciencia, aquí, la paciencia del tribunal, y que todos los casos no los pongan por la tarde después que el tribunal haya terminado el calendario, precisamente para no tener prisa, precisamente por lo que implica la cultura del sordo, ¿verdad? Le voy a poner aquí un videito que pienso que es bien importante que lo vean, porque esto, voy por aquí, perdónenme, esto... que tengo que ponerlo primero para que me salga aquí. Si por favor, si no lo escuchan, por favor, les voy a agradecer que me dejen saber. Ok. Ok. Este video que les estoy presentando ahora mismo es cómo funciona su oído. Van a darse cuenta cómo es la forma en que un oído funciona. Ok. Y es bien importante para poder después entender otras cositas más del sordo. Voy por ahí. Me dejan saber. Si no se escucha, por favor, me dejan saber. El oído es un auténtico mecanismo de precisión cuya finalidad es captar los sonidos que nos rodean, transportándolos al cerebro. Cuando se produce un sonido, el aire vibra creando una onda sonora. El pabellón auditivo capta la onda sonora y la dirige hacia el canal auditivo. Al final del conducto auditivo se encuentra el tímpano, que empieza a vibrar. Ya en el oído medio, el tímpano está comunicado con la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que transmiten las vibraciones y las amplifican hasta la ventana oval del oído interno. En el oído interno, un líquido estimula las terminaciones nerviosas llamadas células ciliadas. O los cilios. Las células ciliadas envían impulsos eléctricos a través del nervio auditivo hasta el cerebro. El cerebro decodifica estos impulsos, produciéndose entonces el fenómeno de la audición. Ok, déjenme aprovechar aquí para ir teniendo el próximo video preparado, no perder tiempo. Ya aprendí aquí. Ya aprendí. Ahora estamos aquí. Ok, pues bien importante, rapidito. Ustedes saben, tenemos la oreja, ¿verdad? Nuestra oreja. Pues esto es como una antena parabólica, ¿verdad? Literalmente recoge y tiene hasta los huequitos y la forma y los canales y los surcos para nosotros. Esas vibraciones, este es el oído externo. Hay algunos que obviamente pues tenemos más recepción que otros. Mentira, un chiste de mal gusto. Y entonces eso pasa, ¿verdad? Por el oído medio, donde entonces el tímpano, ¿verdad? Está el tímpano, martillo, yunque, estribo, pero lo importante es que después llega a la cóclea, ¿verdad? Y en la cóclea, allí es donde está, ¿verdad? A nivel, es una etapa neurosensorial, ¿verdad? Que tiene de la audición,
donde esa cóclea hay unos pelitos que le llaman células ciliadas o los cilios. Esos cilios tienen la función de convertir esas vibraciones y esos sonidos en unos impulsos eléctricos que entonces van al cerebro y el cerebro graba, y después que lo tiene grabado y hace un banco de datos, genera entonces la audición porque ya lo reconoce, ¿verdad? Desde que bebé nace, o desde que bebé está en la barriga de mamá, está expuesto a un sinnúmero de experiencias, ¿verdad? Sensoriales, auditivas. Bebé nace y se entiende que hasta los 3 años es que bebé va a estar generando su idioma, ¿verdad? Y grabando ese banco de datos. ¿Qué pasa? Si la persona sorda tiene un problema neurosensorial, pues posiblemente su banco de datos pues va a requerir de terapias, va a requerir de salud, va a requerir de terapias, va a requerir esto de tratamiento, ¿verdad? Y de un plan audiológico conjunto con la terapista del habla y el audiólogo, ¿verdad? Para ver cómo entonces llenamos ese banco de datos de suerte que tú puedas reconocer, ¿verdad? Tu cerebro, lo que escuchas. Por eso es que aunque ustedes piensen que un sordo tenga un audífono, pueda escuchar, no necesariamente, porque si su banco de datos no está lleno, ¿verdad? Porque no es que no esté lleno, lo que pasa es que su idioma es diferente, es un idioma visual, no es un idioma auditivo ni escrito como el de nosotros, ¿verdad? Que vaya generando ese banco de datos, ¿verdad? Desde lo que implica leer. Y entonces, pues obviamente ahí entras en que aunque el sordo tenga audífono, no necesariamente esa conversación, y aunque logre escuchar ruidos, ¿verdad? Escuchas ruidos, sonidos residuales del aire, de puertas, carros, automóviles, ¿verdad? Pero obviamente esto no necesariamente va a entrar en una conversación hablada. Y ahí es que entra la perspectiva de la sordera, dependiendo qué tipo de sordera, porque entonces es que se va a saber qué capacidad tiene ese sordo, ¿verdad? O qué habilidades tiene ese sordo comunicativas, ¿verdad? En cuanto a ese aspecto, y si maximiza sus comunicaciones, si es un labiolector, si es una persona que es lenguaje de señas completa, si no aprendió señas y es señas caseras, si es por escritura, si es por transcripción, si es más comunicación visual, y es una gama, ¿verdad? No hay un solo acomodo razonable para esta comunidad en cuanto a los servicios, y es un tema, ¿verdad? Pues es un reto, pero no es imposible, es posible la integración, ¿verdad? Lo que hay que conocer su cultura y el problema. Les quiero presentar pero es importante, ¿verdad? Porque hay que hacer ese seguimiento de qué tipo de sordo es, qué perspectiva de sordera tiene esa persona, para entonces saber, ¿verdad? Y poder hacer un plan y saber cómo maximizamos la comunicación, ¿verdad? Y poder darle el acomodo razonable necesario que necesita, obviamente necesario, ¿verdad? Hice una redundancia ahí, pero el acomodo razonable que necesita y le garantice comunicación efectiva. Eso es lo que quería decir. Sí, la comunicación efectiva y no comunicación acá. Así que es la que se cae, ¿ok? Le voy a presentar este video para que lo vean. A mí este video me gusta mucho porque representa, físicamente van a ver un cilio. El carnoso oído externo recoge los sonidos que nos rodean y los conduce por el canal auditivo para hacer vibrar el tímpano. Al otro lado del tímpano, estas vibraciones son transmitidas a través del oído medio por unos huesos diminutos. Estos son los únicos huesos que dejan de crecer poco después del nacimiento. Los huesecillos de los oídos de un adulto tienen el mismo tamaño que los de un recién nacido. Uno de ellos es el hueso más pequeño del cuerpo, conocido como el estribo, es más o menos del tamaño de un grano de arroz. El estribo reposa sobre la ventana ovalada del oído interno y transmite vibraciones a través de él. Al otro lado hay algo bastante intrigante. Se denomina cóclea y es un pequeño tubo huesudo en forma de espiral. Es la clave de cómo oímos una gama tan amplia de sonidos. Si nos acercamos con un microscopio electrónico, deberíamos ver algo muy notable. El secreto de cómo se transmite el sonido al cerebro. Hay hileras de pelos diminutos de apenas unas milésimas de milímetro de altura. Cuando el sonido las hace vibrar, envían al cerebro señales eléctricas que experimentamos como sonido. Es un espectáculo fascinante y estamos a punto de ver cómo sucede. Miremos más de cerca estos objetos con forma de V. En realidad son grupos de 3 filas de pelillos que forman parte de un sistema amplificador autónomo. Si echamos un vistazo por debajo, deberíamos ver el resto del amplificador. Aquí está. Los pelillos salen de una célula con forma de salchicha que hay bajo ellos. Se ha conseguido aislar una de estas células con sus pelillos.
Veamos lo que hace cuando le ponemos música. Puede que reconozcan la canción. Que podemos oír el sonido de un alfiler cayendo al suelo. Desgraciadamente, desde el momento en que nacemos, estas células empiezan a morir una por una. Y las que registran las frecuencias más altas son las primeras en caer. El daño está donde las células con los pelillos han desaparecido. A causa de la pérdida de estas células, a los 10 años de edad hemos oído la gama de sonido más amplia que podremos oír el resto de nuestra vida. A medida que envejecemos, algunas personas siguen oyendo relativamente bien, pero en otras han desaparecido tantas células amplificadoras que solo pueden oír ruidos fuertes. La mayoría ya no puede oír las frecuencias altas. El sonido del metro de Nueva York, que a los más jóvenes les puede sonar así, será percibido más bien así. Ok, pues yo me imagino, ¿verdad? Que no habían visto nunca un cilio, ¿verdad? Y la verdad es que es un tema, ¿verdad? Bien interesante, poco conocido, ¿verdad? Y que es bien importante que sepamos eso, porque de ahí vamos a determinar, ¿verdad?, cuál es la perspectiva de esa persona sorda. Y obviamente dentro de esa perspectiva, y esto también le aplica a la universidad, le aplica a todos, ¿verdad?, a los que den servicio, porque entonces conociendo la perspectiva de las personas sordas y su sordera, podemos darle un mejor servicio en integración, ¿verdad? Pero para eso hay que conocer. Por eso es que le decía que de las primeras barreras, empecé diciendo que las primeras barreras que enfrenta la comunidad sorda en Puerto Rico es la ignorancia de nosotros los oyentes sobre el tema. Bueno, le voy a enseñar un último video para pasar con la compañera, ¿verdad? Déjame un momentito aquí porque tenemos para que ella les va a estar hablando de lo que es, yo le enseño más o menos brevemente, de lo que es el lenguaje de señas, ¿verdad? Y para que ella pueda pasar, ¿verdad?, a su parte. Le voy a poner este video que tiene que ver para que vean, ¿verdad?, sobre la comunidad sorda en Puerto Rico. Déjenme aquí. ¿Verdad? Pero déjame aprovechar a hacer algo entonces antes de, para yo entonces terminar mi parte. Déjame ponerle aquí. Ok. Antes del video, ok, les voy a dejar saber que obviamente el lenguaje de señas es un idioma, ¿verdad? Formalmente. Y es un idioma que tiene su propia estructura gramatical, su propio orden gramatical, tiene su vocabulario y es un idioma donde se puede discutir el tema que sea, ¿verdad? Pero no es un idioma universal porque se nutre, ¿verdad?, de muchos aspectos políticos, sociales, culturales, ¿verdad?, de las personas. Y en Puerto Rico hay un problema, ¿verdad?, de ausencia de política pública, en donde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no ha reglamentado ni regulado, ¿verdad?, el lenguaje de señas, ni tampoco a la profesión de interpretación. Hay excelentes intérpretes en Puerto Rico, eso no tenga la menor duda, o sea, y sí existe y hay los servicios, pero no formalmente, ¿verdad?, gubernamentalmente a nivel de junta, de que se expida una licencia, ¿verdad?, para sobre ello. Y obviamente, tenía por aquí, perdóneme, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Y que no es una reproducción visual, ¿verdad?, de lo que nosotros pensamos de una lengua oral. O sea, esto no nos inventamos las señas, ¿verdad? Ni tampoco las creamos, ni pensamos que esto puede significar esto, ¿no? ¿Verdad? Como les dije, un idioma formalmente reconocido y tiene unas reglas que en particular son los cuatro parámetros, ¿verdad?, que tiene, más un quinto que se añade, que las cuatro, por ejemplo, características que tiene, envuelve para que una seña tenga un significado, envuelve cuatro parámetros. Uno es la configuración de las manos,
el movimiento de la mano, la orientación de la mano, la ubicación espacial de la mano, y a eso le añadimos elementos no manuales como son los gestos, ¿verdad? Nuestros labios, la lengua, el uso de nuestros gestos, ¿verdad? Y es un tema, es un idioma que se puede utilizar para discutir cualquier tema, ¿ok? Yo por lo regular, yo creo que en esta no nos va a dar mucho tiempo, ¿verdad? Que nos vamos a tener tiempo para poder dejar a la compañera, ¿verdad? El resto pues, de la media hora que le queda, pero nosotros por lo regular, ¿verdad? Nos gusta, si ustedes quieren, tirar un screenshot a esta página de la dactilología. Esto es la dactilología, no es otra cosa que la representación manual, ¿verdad? Es como un préstamo que le hizo el idioma escrito al lenguaje de señas, y es la representación manual de las letras del abecedario. Es una parte fundamental del lenguaje de señas y se utiliza para decir nombres, direcciones, palabras que no tengan señas, ¿verdad? Que uno puede deletrearlas. Y pues, pero no se utiliza la dactilología para hablar, ¿verdad? En lenguaje de señas, cada tiene su seña y tiene una sintaxis, ¿verdad? Pero sí, lo pueden aprender y también puede ser una herramienta de comunicación. Ok. Yo les voy a, ¿verdad? No dejar a mi compañera, yo les voy a presentar este último video, dura como casi 3 minutitos. Pasamos, déjame, bueno, yo le pregunto ya mismo a Aileen. Aquí estamos. Ahí estamos, Aileen. Posteriormente, después, yo tengo que ir presentando cuando Olice, la licenciada, tiene también para presentar allá, ¿o no? ¿Tiene autorización allá de ella como del host? Sí. Sí, ok, está bien. Bueno, pues voy a presentarle este video. La Ley ADA Federal y la Ley 136 de Puerto Rico exigen que en todo lugar de acomodo público se provea facilidades para las personas con impedimento, y eso incluye la comunidad sorda, por lo que se supone que existan intérpretes en agencias del gobierno, teatros y hospitales, entre otros lugares. Tienes una comunidad sorda que tiene su propia cultura, que tiene su propio lenguaje, que tiene su propia forma de acceder a una serie de cosas en la sociedad, que está totalmente aislada del oyente, porque nosotros los oyentes, que somos los responsables de darle la accesibilidad, porque somos la mayoría, no le damos esa accesibilidad. Beltrán, ahí habría causa para un pleito de clase. Definitivamente. Contra prácticamente todas las áreas de la sociedad puertorriqueña, empezando por el gobierno y terminando por la empresa privada. Definitivamente, pero ¿quién se defiende que no sabe cuáles son sus derechos? A pesar del poco apoyo social e institucional, muchas personas de esta comunidad se integran al mundo laboral y se han convertido en profesionales exitosos. Es alegre, creativa, incansable y maestra de arte de niños sordos. Ella también lo es. Perdió la audición a los 3 años tras contraer meningitis, pero eso no le impidió perseguir sus sueños. Más difícil con la persona oyente. Cómo me enfrento y cómo puedo comunicar, que ellos me entienden o me ignoran. El apoyo de su familia fue fundamental para que venciera los obstáculos. De niña buscaba cómo expresarse y comunicar sus sentimientos dibujando. Le demostró así a todos que deseaba labrarse un futuro. Yo soy importante, mientras yo puedo. Pero más que arte, le enseña a sus estudiantes cómo creer en ellos mismos, tal como uno es. Enseña quién tú eres. Nunca tú descubres soy yo. En la Escuela Superior Miguel Saavedra de Cervantes en Bayamón hay 6 estudiantes sordos que se han integrado al curso regular. Cada uno tiene un intérprete y un anotador. Ellos pueden lograr cualquier cosa que ellos se propongan. Realmente estamos ahí para facilitar la comunicación. Aquí conocimos a Desiree, es hija única y nació sorda. Gracias a 12 años de terapia del habla y una madre abnegada, está entre las mejores estudiantes de su clase. Quiere ser ingeniera y ya participó de un campamento en el Colegio de Mayagüez donde obtuvo calificaciones sobresalientes. Bueno, me gustaría estudiar universidad y te pueden trabajar. Y también yo quiero enseñar a las personas que mueren atenos también
Hay muchas barreras en el sistema educativo y esas barreras hay que vencerlas. Pero ¿quiénes tienen que luchar? Los padres. Su mensaje para otros adolescentes como ella es sencillo y bien puede ser fuente de inspiración para todos. Que los sordos podemos lograr lo que nosotros queremos y que somos igual que los oyentes, no somos menos que ellos. Lo único que no podemos hacer es escuchar. Nada es imposible. Nada es imposible. Sí, nada. Ok, pues esto, yo quería, ¿verdad? Pues que vieran, ¿verdad? Esos videitos, tenemos más material, ¿verdad? A lo mejor se pudiera trabajar después posteriormente con alguna segunda parte, ¿verdad? Porque es un material que tiene mucha información, ¿verdad? Yo lo voy a dejar ahora con mi compañera Lisel Costa. Yo tengo que conectarme bien breve un momento a una vista. Pero voy a estar por aquí, que voy a quedar conectado, me voy a conectar en otra computadora. Y la dejo a la compañera, Lisel, si quieres. No tengo acceso para cambiar los slides. Sí, yo estoy por aquí, yo te los pongo aquí, déjame, te voy a entrar y yo me quedo aquí, tranquila, no pasa nada, me conecto aquí ahora mismo, pongo mute y sigue esto por ahí. Dale, llévalo al de... Ya se ve la presentación, ¿verdad? ¿Estamos aquí? Sí, estamos ahí, llévalo al de Sal Polo Solo. Ok, entonces me vas aquí, a poder... ¿ya es aquí, empiezas aquí o quieres en Sal Polo Solo? Déjalo en Sal Polo Solo. Ok. Okay. ¿Me vas a poder escuchar para moverla? Sí. Ok, pues déjalo ahí. Bien, pues saludos a todos. Soy la licenciada Costa, compañera también del licenciado Troche, y trabajamos juntos en este proyecto. Le pedimos excusa, ¿verdad? Como dice el compañero, ahora esto es una charla que normalmente, ¿verdad? El material lo cubrimos en 3 horas. Hemos tratado de hacer un compendio para cubrir lo más importante, ¿verdad? Los temas más importantes y llevar el mensaje en el día de hoy. Obviamente han escuchado durante el primer segmento, ¿verdad? Lo que es un sordo, qué es la sordera, cómo se desarrolla un sordo, cómo ¿verdad? se desenvuelve ¿verdad? En su vida diaria, cuáles son las herramientas que necesita para poder establecer una comunicación efectiva. Pero la realidad es, ¿verdad? Que ustedes antes de escuchar esta información el día de hoy sabían, ¿verdad? Que los sordos existen, que la sordera existe. Y la idea de este taller es, ¿verdad? Es conocer cómo se desarrolla un sordo y cómo nosotros podemos integrarnos, ¿verdad? En su desenvolvimiento y integrarlos entonces, ¿verdad? En nuestra vida diaria y romper con ese esquema donde normalmente nosotros se nos acerca una persona sorda y como obviamente, ¿verdad? No sabemos el lenguaje de señas, pues la reacción normal es alejarnos, ¿verdad? Y que los atienda y resuelva a otro. Dentro de la información que han recibido han visto que hay distintos tipos de sordera, distintos tipos de sordos y que no todos los sordos se desenvuelven de la misma manera. Vieron lo que es cuando la persona nace ya sorda, que no puede generar, ¿verdad? Recibir ese banco de data, lo cual nos ayuda a entender por qué muchas veces, si se nos acerca un sordo, decimos, pues vamos a darle un papelito y que él lo lea y él va a entender. Y pues podemos entender luego del día de hoy que esa no es la realidad con la mayoría de los sordos. En el último video que vieron que presentó el compañero, pudieron ver cómo se desenvuelven, ¿verdad? Los estudiantes aquí en Puerto Rico. La última, Desiree, que fue la última que habló, que dijo que nada es imposible. Desiree es una estudiante que se graduó ya de escuela superior, entró a Mayagüez, ya terminó ingeniería, está en su maestría. Y lamentablemente tengo que decir que Desiree es de las excepciones en Puerto Rico de los sordos. Lamentablemente el Departamento de Educación no está habilitado. Esa misma invisibilidad que sufren los sordos provoca, ¿verdad? Y esa falta de servicios que tiene el Departamento de Educación, que lamentablemente la gran mayoría de nuestros sordos puertorriqueños no tienen acceso a desarrollarse académicamente y son bien pocos los sordos que ahora mismo están estudiando a nivel universitario, distinto en Estados Unidos, que tenemos sordos que ejercen todas las profesiones igual que nosotros los oyentes. Es una de las grandes deficiencias, ¿verdad? De las grandes consecuencias de la deficiencia de nuestro sistema, ¿verdad? Con nuestra comunidad sorda.
Quería recapitular esos aspectos que, ¿verdad? Pues son los más, para mí, frustrantes, ¿verdad? Dentro de esta situación. Dentro, ¿verdad?, de la experiencia que, como les dijo el compañero, y el acceso que tuvo a lo que es la comunidad sorda, trabajando dentro de la Sociedad para Asistencia Legal, como él los dijo, nos dimos cuenta que aún dentro del campo legal, nosotros como abogados defensores en el área criminal, la academia no nos había preparado para trabajar, ¿verdad?, adecuadamente con los sordos, ni la experiencia tampoco, ¿verdad?, en los años de experiencia en la profesión. Nos dimos cuenta que a pesar de que llevábamos ya más de 15 años en la profesión, los casos de los sordos no se estaban atendiendo correctamente, ni dentro de la Sociedad para Asistencia Legal, ni en la práctica privada, ni a través del sistema judicial. Y de ahí es que nace entonces el programa Sal por los Sordos, que lo trabajamos el compañero y yo dentro de la Sociedad para Asistencia Legal. Puedes cambiar, que básicamente tiene 4 facetas. Obviamente, la Sociedad para Asistencia Legal, ¿verdad?, para distinguirlo de lo que es servicios legales, la Sociedad para Asistencia Legal es la que ofrece los servicios gratuitos de representación legal en casos criminales, tanto de adultos como menores. Pues dentro del programa Sal por los Sordos, obviamente la primera faceta es continuar esa representación legal en casos criminales, especializada ¿verdad?, en lo que conlleva proteger los derechos de una persona sorda en un proceso legal. La segunda faceta es apoderamiento de la comunidad sorda, donde nos dimos la tarea por más de 5 años de ir región por región, cubriendo toda la isla, orientando a distintas comunidades de sordos sobre cuáles son sus derechos y a la misma vez recopilando, ¿verdad?, sus experiencias y sus necesidades, para poder, ¿verdad?, crear un plan de trabajo y poder identificar cuáles son las áreas, ¿verdad?, en las que podemos colaborar. La tercera faceta es la capacitación, no solamente a profesionales del derecho, ¿verdad?, nuestros compañeros, sino en otras áreas. Hemos dado capacitación al personal de la rama judicial, personal de la rama legislativa y otras agencias de gobierno, y charlas como esta, ¿verdad?, comunidades académicas, y donde quiera que nos llamen, ahí vamos a estar. Y por último, y no menos importante, la promulgación de políticas públicas, porque precisamente ahí es donde está, ¿verdad?, nace el problema, esa invisibilidad, eso que le explicamos ahorita, donde los sordos ya desde el 2000 no se han vuelto a contabilizar en el censo, porque no se contabilizaron en el censo 2010 ni tampoco en el último 2020. Esa falta de estadística es la que crea esa invisibilidad del gobierno, donde pues, si no sabemos ni tan siquiera cuántos son realmente, ni dónde están ubicados, ni a cuántos son los que necesitamos darle servicio, eso es lo que provoca que cuando se implementa la legislación, la reglamentación y se asignan fondos, los sordos siempre quedan rezagados. Así que podemos ir a la próxima. Básicamente, ¿verdad? Mi parte yo siempre digo que es un poquito más aburrida, pero al final resalta realmente dónde estamos ubicados, y es la parte del derecho. ¿Cuáles son los derechos y dónde están ahora mismo posicionados la comunidad sorda en cuanto a protección legal? Obviamente todos sabemos que existe la Constitución, ¿verdad?, que es nuestra ley suprema, que establece que no se puede discriminar contra ninguna persona, que todos somos iguales ante la ley, que todos debemos ser tratados de igual forma en todos los ámbitos, ¿verdad?, legales, sociales, etcétera. Pero la realidad es que cuando vamos a la comunidad sorda no es tratada igual, no se le dan los servicios de acuerdo a como lo exige la ley, y al día de hoy todavía, ¿verdad?, continúa en ese rezago. Además de la Constitución, obviamente, que establece los derechos básicos que tenemos todos los ciudadanos, sin importarnos nuestra raza, color, género, creencias, condición social, etcétera. Hay unas legislaciones en particular que van dirigidas a proteger los derechos de los sordos. Y aquí vamos brevemente a establecerlas para poder conocer dónde está el rezago y dónde están los vacíos y las lagunas, ¿verdad?, que tenemos actualmente en nuestro Estado de Derecho. La primera legislación que protege a los sordos en Puerto Rico es una legislación federal, que obviamente aplica aquí, ¿verdad?, por ser territorio americano, y es la ley, el American with Disability Act, que es normalmente, ¿verdad?, se conoce como la ley ADA. Esta ley requiere que todas las agencias de gobierno ofrezcan sus servicios en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos, sin importar, ¿verdad?, tomando ese principio que contempla, ¿verdad?, y cobija nuestra Constitución, prohíbe y exige que todas las agencias de gobierno hagan todos los arreglos pertinentes para que cualquier persona con impedimento
reciba los servicios en igualdad de condiciones como cualquier ciudadano que no tuviese ningún impedimento. Esto cobija las áreas de educación, empleo, transportación, servicios en tribunales, etcétera. Todos los servicios que ofrezca el gobierno, esta ley federal establece que tienen que las agencias hacer todos los arreglos pertinentes en reglamentación, en presupuesto y en todo lo que conlleve para darle servicio a todas estas personas en igualdad de condiciones. La ley ADA también dispone que si una persona es discriminada y no se le da servicio como ella requiere, le permite a una persona a la que no se le haya dado ese servicio que presente ante el Departamento de Justicia Federal una denuncia, ¿no?, contra esa agencia, esa institución que no dio el servicio, y tiene hasta un plazo de 6 meses para presentar esa denuncia. ¿Qué pasa el día de hoy? Que no sé si escucharon ahorita en el video que una de las personas que estaba entrevistando dice, ¿quién se defiende si no conoce sus derechos? ¿Qué pasa con la comunidad sorda? Este tipo de herramientas que tienen para hacer valer sus derechos prácticamente ni se utiliza. ¿Por qué? Porque desconocen que existen o desconocen cómo pueden acceder a ella y presentar esas denuncias y querellas. ¿Por qué? Algo tan básico, porque nosotros desde que vamos a la escuela podemos leer los libros, podemos buscar información en internet, podemos tomar nuestras clases normales. ¿Y qué pasa? Los sordos no tienen acceso a la información como nosotros, que podemos, ¿verdad?, leerla, buscarla online. No tienen ninguna de esta información, ni algo tan básico como la Constitución traducido en lenguaje de señas. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente, pues, si desconocemos cuáles son los derechos que nos protegen, si desconocemos cómo ejercerlos, si desconocemos cuáles son los mecanismos, porque no tenemos manera de poder informarnos, es como si estuviésemos nosotros aquí y estuviésemos dándole, ¿verdad?, esta charla en ruso. Si ninguno de ustedes sabe ruso, pues estaríamos perdiendo el tiempo porque no están recibiendo la información. Eso yo creo que es lo mejor que puedo, ¿verdad?, el mejor ejemplo que les puedo dar para explicarle la situación, ¿verdad?, en la burbuja en la que se encuentra la comunidad sorda, en lo que es acceso, ¿verdad?, a sus derechos y los procedimientos para protegerlos. Podemos pasar a la próxima. Bien. Otra legislación que existe aquí en Puerto Rico es la ley 136. Como ven ahí, es desde el 1996. Esta ley en Puerto Rico exige que todas las agencias tengan disponible un intérprete de lenguaje de señas para darle servicio a los sordos aquí en Puerto Rico. Además está decirle, esta ley está vigente desde 1996 y es letra muerta. No hay ni una sola agencia que tenga disponible un intérprete para cuando vaya una persona sorda se le den los servicios. Y para ponerlo en perspectiva, por ejemplo, ustedes que están a nivel universitario, ya ustedes sacaron su licencia, la mayoría, ¿verdad?, su licencia de conducir, y pasaron por ese proceso. No sé si a alguno se le ha perdido y todo el revolú que hay que hacer para sacarla. Imagínense lo complicado que pues resulta para nosotros hacer todo ese proceso y la documentación. Imagínense que usted vaya y no haya nadie que ni siquiera le pueda explicar qué es lo que usted necesita, y usted va y no puede resolver nada. Lo mismo para sacar un certificado de salud, de nacimiento. Todas estas gestiones cotidianas que para nosotros son pesadas porque nos toman tiempo, y hay que comprar el sello aquí, llevar allá y una declaración jurada. Imagínense los sordos que ni tan siquiera esas cosas tan básicas y cotidianas tienen acceso a hacerlas como cualquier otra persona. La realidad es que el gobierno al día de hoy no cumple con esta legislación que requiere que tengan un servicio de intérprete en las agencias para cuando vaya una persona sorda. Podemos ir al próximo. Desde que el proyecto de nosotros empezó, llevamos ya alrededor de 7 años trabajando ¿verdad?, con este proyecto. Como les expliqué, una de las facetas era promulgación de política pública. ¿Qué significa esto? ¿Qué legislaciones cuáles son los problemas más importantes que tiene la comunidad sorda? Porque resolverlos obviamente es un problema, es una situación bien complicada y que hay que atajar de distintos flancos, pero identificando distintos problemas, distintas situaciones que pueden ir atendiéndose, cuáles de ellos podíamos, mediante legislación, ir poco a poco resolviendo. En el 2018 se aprobaron, gracias, ¿verdad?, a varios de los esfuerzos que nosotros dentro de, ¿verdad?, el proyecto hemos realizado en conjunto con la legislatura. En el 2018 se lograron aprobar varias medidas en favor de la comunidad sorda. Una de ellas fue la ley 156,
que algunos de ustedes a lo mejor la escucharon porque esta salió bastante en la prensa, que, que exige o requiere que en el Departamento de Educación incluya cursos de lenguaje de señas, ¿verdad?, en parte de su currículo. Se aprobó en el 2018, se le dio casi un año al Departamento de Educación, ¿verdad?, un periodo para poder pues, establecer, analizar, reglamentación, contratación, etcétera. Se supone que para el 2019 hubiesen comenzado. La realidad es que al día de hoy, todavía estamos en el 2021, esto todavía el Departamento de Educación no lo ha puesto en vigor. Estamos, ¿verdad? Parte de los esfuerzos del proyecto es buscar la manera en que la legislatura pueda entonces indagar y poner esto a correr, pero volvemos, esta es parte de la problemática de la promulgación de legislación y a la misma vez su implantación. ¿Cuál es el beneficio de esta legislación si logramos que eventualmente se pueda poner en vigor? Y es que vamos a tener estudiantes que van a estar habilitados en tener esa sensibilidad, ese conocimiento de poder interactuar con la comunidad sorda y empezar a romper ese esquema, ¿verdad?, en el que vivimos, donde si se nos, ¿verdad?, nos confrontamos con una persona sorda, la reacción normal, ¿verdad?, es alejarnos, ¿verdad?, por ese temor de desconocimiento de poder comunicarnos con ellos. Pero la realidad es que a pesar de que se aprobó en el 2018, todavía no se ha puesto en vigor ninguno de sus requisitos. Podemos ir a la próxima. También en el 2018 se aprobó la ley 266 que exige que todas las campañas publicitarias de cualquier agencia de gobierno que se presenten a través de, ¿verdad?, de medios televisivos incluyan el recuadro de intérprete. ¿Por qué? Porque una de las quejas de la comunidad sorda era que, mira, cuando dan los anuncios del gobierno y vienen estas campañas, nosotros no sabemos qué está pasando. Por ejemplo, cuando vienen las campañas, ¿verdad?, dentro de varias situaciones que vemos cotidianamente todos los años, las campañas del dengue. Que si no dejes envases con agua, cuando vienen las campañas de huracanes, cuando empieza la temporada de huracanes, la mochila esta que hay que preparar, todas esas cosas que para nosotros resultan cotidianas, que las escuchamos y ya decimos, ay bendito, si yo escucho eso todos los años, los sordos no lo han escuchado ni una sola vez porque siempre se presentan en la televisión y no tienen ni un solo recuadro de intérprete. Ahora desde 2018 se exige que todas las agencias tienen que hacerlo. En cuanto a cumplimiento, sí les puedo decir, ¿verdad?, porque es algo que yo siempre estoy pendiente cuando salen los anuncios en la televisión de qué agencia lo puso y qué no. El Departamento de Salud es uno de los que cumple casi cabalmente con esto, pero de la misma manera tengo que decir que el Departamento de Salud fue uno de los participantes en la mesa de trabajo para promulgar esta legislación. He visto que, por ejemplo, la lotería electrónica lo está haciendo. El Departamento de la Familia en algunas campañas lo ha puesto, pero la realidad es que todavía no se ha logrado un 100% de cumplimiento en todas las campañas, perdón, a nivel de todas las agencias de gobierno para que incluyan esto, ¿verdad?, en sus transmisiones y en su publicidad. Sí participamos hace poco de un proceso de vistas investigativas que se están realizando en el Senado, donde precisamente están tratando de recopilar cuáles son las leyes que existen, cuáles se están cumpliendo, cuáles no se están cumpliendo, para ver de qué manera se puede crear un plan de trabajo, ¿verdad?, para poner a funcionar las legislaciones existentes a favor de la comunidad sorda o derogar las que no sean apropiadas y poder poner esto a caminar. Podemos ir a la próxima. Dentro de las leyes de 2018, para nosotros, obviamente, como profesionales ¿verdad?, en el campo de la litigación criminal, para nosotros de las más importantes fue la ley 174, que se aprobó también en el 2018, entró en vigor a principios de febrero del 2019, y esta es la ley para viabilizar el acceso a la justicia de personas sordas, ¿verdad?, que enfrentan procesos legales. Podemos ir a la próxima. Esta ley, ¿verdad?, y esto yo creo que, ¿verdad?, les atañe más en el campo de ustedes, enmendó cinco piezas importantes de lo que es el sistema de justicia. Enmendó la Ley de Procedimientos Administrativos Uniformes, la conocida como el EPAU, enmendó las reglas de procedimiento civil, de procedimiento criminal, las reglas de asuntos de menores y las reglas de evidencia.
Todas esas reglamentaciones se enmendaron para poder establecer en blanco y negro cuáles van a ser las reglas del juego que van a aplicar cuando vamos a litigar en cualquiera de estos foros, sea el civil, el criminal, el administrativo de menores, un caso donde haya una persona sorda. Podemos ir al próximo. A manera general, ¿verdad? Porque podríamos estar todo el día discutiendo lo que es la ley 174, a manera general. Obviamente surge esta legislación porque dentro de los años que llevábamos litigando los casos de sordos, había muchos planteamientos y muchas solicitudes que se le hacían al tribunal en cuanto a, ¿verdad?, cómo cobijar los derechos de una persona sorda para que se viera su caso, se tratara, ¿verdad?, su posición en una manera equitativa a cualquier persona oyente, y muchas de las peticiones y muchos de los planteamientos que hacíamos o eran denegados, o se concedían en un foro sí, en otro no, o se concedían y íbamos al apelativo, al tribunal apelativo y se confirmaban y luego el Tribunal Supremo los denegaba. Y la realidad es que a pesar de que si uno lee la Constitución y lee lo que es verdad, es el espíritu de las reglas de procedimiento civil o criminal, todas cobijan y exigen que haya un debido proceso de ley y que todas las personas sean tratadas de igual forma. La realidad es que en la práctica, cuando reclamaban los derechos de las personas sordas, no había uniformidad en el trato y en la manera en que se litigaban estos casos, y pues hubo que recurrir a la legislación para poder enmendar estas reglas para que no haya lugar a duda de cómo vamos a tratar, ¿verdad?, a tratar estos casos a nivel de tribunal. En primera instancia, obviamente está dirigida a enfocarse en qué vamos a hacer cuando vaya una persona sorda. Ahora, sin lugar a dudas, tanto en el aspecto civil de menores, en el administrativo como en el criminal, persona sorda que llegue a enfrentar un proceso judicial, el tribunal está obligado a darle un intérprete. Así lo dice la regla. No había necesidad de que la regla lo dijera porque la Constitución lo exige y así lo protege, pero había que escribirlo porque la realidad es que no ocurría de esa manera. Una de las cosas importantes en el requerimiento de que se le provea un intérprete o acomodo razonable, porque hemos aprendido en la mañana de hoy que, ¿verdad?, dependiendo de en qué momento la persona queda sorda, pues el acomodo razonable que va a necesitar puede ser una persona que le ayude en la biolectura, puede ser un intérprete de lenguaje de señas, pero la realidad es que esa persona sorda, la ley, las enmiendas que introdujo la ley garantiza que se le provea ese intérprete en todas las etapas del proceso. Y recalco aquí que uno de los aspectos más importantes de los cambios, por lo menos en las reglas de procedimiento criminal, es que establece específicamente que va a ser en todas las etapas del proceso. ¿Y por qué es importante? Porque cobija desde la vista de causa para arresto. Cuando lo llevamos en esa famosa vista de regla 6 a la persona a determinar causa para arresto e imponer fianza, la regla quedó enmendada para que ese acomodo razonable se le provea compulsoriamente desde esa etapa, cosa que no ocurría antes de que se enmendara la ley. De los otros cambios importantes es que si se utiliza un intérprete, el tribunal tiene que grabar los procesos en video, porque el tribunal graba los procesos de ordinario en un sistema que solo recoge audio. Pero ahora se establece que si se utiliza un intérprete, ese sistema de perpetuar el procedimiento que se lleve en esa sala tiene que incluir el sistema de video para que recoja la interpretación, ¿verdad?, que haga ese funcionario. ¿Por qué esto es importante? Porque la grabación de audio es la manera en que se preserva el récord de ese procedimiento, por si hay que ir al tribunal apelativo o al tribunal supremo, el récord esté completo. Pues para cumplir con ese requisito de que el récord esté completo, en casos donde haya interpretación, hay que utilizar entonces un sistema de video, y les puedo decir que la administración de tribunales compró el sistema, y desde la ley entró en vigor el 1 de febrero de 2019 y nosotros lo estrenamos esa primera semana de febrero con un caso que ya teníamos corriendo en una de las jurisdicciones, y ya lo hemos utilizado en múltiples casos, está vigente. Otra de los requisitos que incluye es la remoción de esposas. Si viene, ¿verdad?, los clientes en los casos criminales, si están confinados, llegan esposados a sala. Obviamente las reglas entonces incluyen que si la persona está utilizando esposas,
y necesita comunicarse mediante el lenguaje de señas para que se provee para que se le remuevan las esposas. Puede sonar un poco ridículo, pero la realidad es que tuvimos varias controversias cada vez que solicitábamos que se removieran las esposas y la resistencia del tribunal, ¿verdad?, hacia hacerlo. Podemos ir a la próxima. Así que, como les dije, los cambios importantes, proveer acomodo razonable en todas las etapas, la remoción de esposas, se provee en todos los procedimientos, sea el civil, criminal, de menores o administrativo, que si luego de celebrar ese proceso, ese acomodo razonable, ese intérprete o ese acomodo razonable que esa persona sorda necesitaba no se proveyó, se enmiendan todas las reglas en todos esos tipos de procedimientos para poder solicitar la nulidad de esos procedimientos si ese acomodo razonable no se le proveyó a la persona. Así que pues tiene, ¿verdad? Tiene una consecuencia grave en el procedimiento si el foro no cumple con eso. Por último, sin entrar obviamente en mucha discusión sobre eso, pero para nosotros sí es bien importante que en las reglas de procedimiento criminal se añadió un criterio para determinar que una persona no puede ser procesada criminalmente, adicional al tradicional que utilizábamos, ¿verdad?, por insanidad mental. Si una persona era evaluada a nivel de salud mental y se entendía que no estaba competente, el procedimiento, ¿verdad?, podría archivarse. Ahora se añade un nuevo elemento de evaluación y es por impedimento de comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos muchos sordos, como le explicamos ahorita, que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a desarrollarse académicamente, ¿verdad?, plenamente como todo, ¿verdad?, como un ciudadano normal, y eso los lleva a una situación en la que no tienen la capacidad de que se pueda establecer una comunicación efectiva y un entendimiento real, ¿verdad?, de lo que es el procedimiento legal que está enfrentando. Y ahora esta ley 174 añade ¿verdad?, una vertiente de no procesabilidad para que el tribunal pueda realizar una evaluación a nivel, ¿verdad?, de desarrollo de comunicación, y si se determina que esta persona no tiene la habilidad y la capacidad de poder entender los procedimientos, hay una herramienta para que el tribunal también pueda archivar el caso, igual que si fuese una cuestión de salud mental, y la persona no pueda ser procesada. ¿Por qué esto es importante? Porque una de las situaciones más graves que realmente cuando empezamos el proyecto encontramos es que encontramos de 5 a 6 sordos que llevaban años internados en psiquiatría forense, que sus casos habían sido archivados y tratados como problemas de salud mental y estaban allí ingresados como locos en el olvido, evaluados por un psiquiatra del Estado, por personal de psiquiatría forense sin ningún tipo de conocimiento en lenguaje de señas y comunicación con sordos, y perpetuamente por años y años y años ahí tirados en el olvido. ¿Por qué? Porque el sistema criminal no proveía para atender este tipo de situación, ¿verdad?, donde una persona realmente pues, lo que tiene es un impedimento de comunicación, no de salud mental. Sí les tenemos que decir que ya no queda ninguno. Pudimos trabajar todos los casos que estaban ingresados, ahora mismo no queda ninguno en psiquiatría forense, pero fueron, dentro de todo lo que hemos trabajado, yo creo que de los asuntos más duros, más tristes, ¿verdad?, y más frustrantes, ¿verdad?, que encontramos dentro del proyecto. Podemos pasar a la otra. Así que realmente, ¿verdad?, como les dije, esto es un tema, es un taller que usualmente estamos más de 3 horas discutiendo. Hemos tratado de compendiarlo, y la realidad de este esfuerzo, ¿verdad?, que hacemos el compañero y yo, es sembrar esta semillita de indignación, de frustración, de enfrentar la realidad que vive todavía el día de hoy una comunidad que comparte esta tierra con nosotros, y que necesitamos, igual de la misma manera que estos dos abogados que están aquí, que estudiamos juntos en la universidad y todavía la vida nos ha mantenido juntos, ¿verdad?, en otros aspectos, ¿verdad?, poder sembrar esa misma semillita que se sembró en nosotros, en profesionales como ustedes, para que haya muchos profesionales en otras áreas que se den a la tarea, se indignen, se levanten y sean agentes de cambio, porque eso es lo que necesitan, ¿verdad?, los puertorriqueños, más personas enamoradas con sus necesidades para provocar el cambio que ellos necesitan. Y lo que nosotros siempre pedimos es, nosotros no queremos ni privilegios ni excepciones, sino queremos que sean tratados y puedan funcionar y desarrollarse igual que todos nosotros. Solamente queremos igualdad. Así que pues con eso yo pues creo que
termino. Eileen, ¿estás por ahí? Sí, bendito. Claro. Pues mira, yo quiero, ¿verdad? Abonar a lo que la compañera está diciendo, ¿verdad? Que primero se puede hacer mucho, ¿verdad? Por la comunidad sorda, pero lo primero que hay que trabajar es con nosotros los oyentes, ¿verdad? Poder aprender del tema y parar la ignorancia que tenemos, que es parte, ¿verdad? También de esa integración, y que tiene que haber una integración entre oyentes y entre sordos, ¿verdad? Y que porque vivimos en un mundo, el gobierno es de oyentes y tenemos que obviamente que trabajar, ¿verdad? A favor de la comunidad. Pero lo que sí les puedo dejar saber es que a nosotros nos llena, ¿verdad? De mucho orgullo y mucho amor, ¿verdad? Estas cosas que estamos haciendo, que uno dentro de las profesiones, tú puedes aportar un granito de arena, y pienso que esto hay que hacerlo en muchas otras profesiones, todas las que tienen que ver con el departamento de salud, esas que se regulan de salud. O sea, aquí yo pienso que hay que, evaluar hasta, por ejemplo, la ley que regula a los audiólogos no exige que el audiólogo aprenda lenguaje de señas. Claro, también obviamente a lo mejor no lo necesita para ejercer su profesión, pero si vas a atender clientes sordos, pues yo pienso que debes aprender el idioma de tu cliente, ¿verdad? Y con esto los dejo, que son puertorriqueños igual que nosotros, con muchas capacidades, son brillantes, pero definitivamente no se les brindan esas opciones reales, ¿verdad? De esas oportunidades de poder entender su cultura, respetar su cultura e integrarlos, ¿verdad? Y ahí es que entramos nosotros como oyentes, ¿verdad? En respetar, ¿verdad? Esa cultura, esa identidad sorda, y poder brindar, ¿verdad? La igualdad, y poder brindar las oportunidades y los caminos para que la comunidad se desarrolle, que no olvidemos que son puertorriqueños como todos nosotros y que hablan un tercer idioma que existe en Puerto Rico. Ok, estamos disponibles. Muchas gracias de verdad por la atención. Estamos disponibles si podemos volver, ¿verdad? A ejecutarlo, o para atender alguna pregunta, con mucho gusto. Estamos aquí disponibles y pueden contar con nosotros. Nuevamente, jóvenes, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, aprovechen a los licenciados. La verdad es que la pueden hacer por el chat. La verdad que no tengo palabras para agradecerles a los dos que, ¿verdad?, hayan sacado de su tiempo. Esta conferencia ha sido excelente y no esperaba menos, ¿verdad? Porque son profesionales excelentes. Así que sí, van a volver, por lo menos de mi parte, en UPR Carolina. Tenemos las puertas abiertas, y como le comenté en una ocasión al licenciado Troche, una conversación, ¿verdad? Para traerlo, pues en UPR Carolina hay un curso de lenguaje de señas, así que hemos hablado sobre ese aspecto y tenemos ahí unas cositas, ¿verdad?, que podemos hacer, porque pues como él dice, podemos desde nuestros espacios tenemos la oportunidad, ¿verdad?, de aportar para muchas causas, de verdad que lo necesitamos. Necesitamos unirnos en ese aspecto. Así que gracias. Yo sé que los estudiantes se han quedado, ¿verdad?, con más curiosidad, así que sí, la invitación está abierta, y pues el próximo cuatrimestre de septiembre a diciembre, así que ya los estaré llamando. Claro que sí, estamos, para que continúen ese esfuerzo de promulgar lo que ustedes están haciendo. Así que excelente. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, estoy aquí en el chat, no veo nada. Es que todo estuvo tan bien explicado. Así que, bueno, pues nada, pues vamos a dar por terminada la conferencia, y que tengan buenas tardes. Igualmente a todos ustedes. Buenas tardes y buen provecho. Ok, hasta luego. Bye. Bye.